la mañana y 16 minutos estamos en vivo en esta mañana también recibiendo al fiscal Enrique Viana. El placer de siempre tenerlo por aquí. Bueno, también de alguna manera para aquellos que nos quieren seguir en Facebook, que nos tenemos como amistad también, nos pueden ver la transmisión en vivo que lo tenemos por aquí. ¿Cómo anda, Viana? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido una vez más por aquí, por esta casa, por Imparcial, y abordar tantos temas relacionados al código, bueno, que una vez más se posterga. Sí, correcto. Aquí lo que pasa es que ha habido un exceso de soberbia de parte de muchos que han tomado el tema muy a la ligera, ¿no? Cambiar un proceso penal no es fácil, ¿no? Y entonces aquellas manifestaciones que algunos jerarcas han dicho de se mueve, o bueno, vamos a un maracanazo porque se va a inaugurar el 16 de julio. Yo creo que pecan de manifestaciones soberbias y como generalmente ocurre en estos casos, de falta de ciencia, ¿no? De falta de conocimiento, mucha improvisación. Hay mucha improvisación en esto. Y muchos se han asustado porque vamos a una situación caótica. Tiende a agravarse cada vez más. Sí, y con este proceso que se pretende imponer, que no es un proceso autóctono, no es de creación nacional, no ha sido creado por académicos ni legisladores nacionales, esto es un proceso que viene impuesto imperialmente desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, como se ha impuesto en el resto de América. Lo que sucede es que choca con varias cosas. Primero choca con la Constitución, que ahí le podemos dedicar un capítulo bastante grande. Después choca con aspectos morales, muy importantes también. Yo creo que es un proceso que nos lleva a situaciones de grave inmoralidad, lo cual está muy vinculado con el choque con la Constitución. Después es un proceso que choca con la realidad, choca con la tradición. Acá se habla en algunos lugares de zonas de confort, que la gente que los profesionales no quieren salir de las zonas de confort. No. Las zonas de confort son la realidad, la tradición de este país. Este país no tiene tradición de proceso acusatorio puro, como sí lo tiene Estados Unidos o Inglaterra desde hace cientos de años. Nosotros tenemos un proceso de otra naturaleza, distinto. Nuestro proceso, el proceso penal, esto es un término, una consideración general, el proceso penal no es lo mismo que el proceso civil. Hay muchos académicos que creyeron que esto era hacer un proceso civil para penal y no se dieron cuenta que la materia penal no tiene nada que ver con la materia civil, hasta cómo se llega al conocimiento de los hechos en penal, que es totalmente diverso a cómo se llega al conocimiento de los hechos en materia civil. Hay un choque también con la realidad económica del país. Es un proceso extremadamente caro, no en el Uruguay. Sí. En cualquier país que se lo ha querido imponer ha exigido una inyección de dinero muy importante. Ahora, cuando hay un país que está tambaleando desde el punto de vista económico, cuando hay un país que no paga, por ejemplo, el cumplimiento de una sentencia judicial a los funcionarios judiciales y a los actuarios, cuando en un país falta el dinero, traer un proceso que exige mucho dinero parece ya de por sí una contradicción. Todas estas cosas se suman para provocar esto que ha ocurrido, ¿no? Que es la postergación del código, y al menos ante los pretextos que se han usado para prorrogarlo. ¿Por qué cree que se ha postergado, que se ha tomado esa iniciativa de postergarlo? Por todas estas cosas que yo le decía, porque cuando nosotros vamos al caos, se puede ir al caos en materia de FONASA, por ejemplo, ¿no? Se puede ir al caos en otro tipo de controles de las empresas públicas del Estado. Pero ojo, cuando se va al caos en materia penal, en materia de proceso penal, vamos al caos en materia de derechos de las personas. Aquí lo que están en juego son los derechos individuales de la persona. El más importante de los derechos individuales de la persona es la libertad. En el proceso penal, ¿de qué se trata el proceso penal a grandes rasgos? ¿De la libertad o no de las personas? Porque la conclusión del proceso, o incluso al inicio del proceso, lo que está en juego es si la persona es privada de libertad o no es privada de libertad. Como lo dicen claramente los artículos 15 y 16 de la Constitución. Lo que está en juego allí es la libertad de las personas. Es una cosa un valor muy preciado, como para ser entregado a un sistema caótico. Y ese es el problema que yo creo que algunos muy tarde se dieron cuenta. Una cosa es hacer un dibujito de un proceso en un escritorio muy alejado
alejado de la realidad forense y sobre todo de la realidad forense penal. La cuestión es plasmarlo. Y otra cosa, exactamente, es llevarlo a la realidad y plasmarlo y empezar a ver que hay una cantidad de cosas que no cuadran, sobre todo no cuadran con una de las garantías más importantes que tiene la Constitución uruguaya, que son los plazos de las 24 y 48 horas. A las 24 horas de privada de libertad una persona tiene que declarar ante el juez, no ante el fiscal, ante el juez. Por eso la figura nuestra del juez de instrucción está prevista en la Constitución y esto es lo que se quiere eliminar. Y a las 48 horas el juez, nuevamente el juez de instrucción, tiene que decidir si esa persona va a ser sometida a proceso o no, con prisión o sin prisión. Esto que está previsto en los artículos 15 y 16 de la Constitución es contra lo que choca este proceso acusatorio, porque este proceso acusatorio saca al juez, le usurpa las funciones de instrucción al juez y se las da al fiscal, contra lo que dicen estas dos normas constitucionales. Entonces, esos plazos de 24 y 48 horas, sumados a que la relación ahora va a ser en cierta medida triangular, porque va a ser la relación, actualmente la relación en esas 24 y 48 horas es policía-juez, ahora va a ser policía-fiscal-juez. Y tú sabes que hasta en las llamadas telefónicas, las confusiones el teléfono descompuesto, como se llama. Son idas y vueltas. Exacto. Y todo eso va a hacer que esos plazos de 24 y 48 horas sean exiguos para un proceso acusatorio. En la mayor parte de los países donde hay proceso acusatorio, los plazos de detención son mayores. Ahora, yo también le planteo a la gente una cuestión que es la siguiente. Este proceso no se podía instaurar si no se modificaba la Constitución. Por eso yo sostengo que es inconstitucional. Que se lo está haciendo sin modificar la Constitución. Ahora, para modificar la Constitución lo primero que había que haber hecho era haber extendido los plazos de detención. Es decir, modificar esos artículos 15 y 16 y extender los plazos de detención. Ahora, al ciudadano yo le pregunto, si se plebiscita una reforma constitucional, ¿qué prefiere? ¿24 horas y al juez o 7 días en la comisaría con el fiscal y el defensor y al juez después de esos 7 días? Yo estoy casi seguro que la mayoría de la ciudadanía va a decir, no, déjame con las 24 horas. 24 horas sería lo correcto. Exacto. Bueno, por eso es que no se quiere modificar la Constitución, porque cuando usted va a modificar la Constitución para establecer un nuevo proceso penal, distinto al que prevé la Constitución de 1830, tiene que exponerle todas estas cosas a la ciudadanía y explicarle, y decirle al ciudadano, mire, ¿sabe por qué tengo que cambiar el plazo de 24 horas por el de 7 días? Porque quiero imponer un proceso de otras características, que no se corresponde con lo que siempre tuvimos en el Uruguay. ¿Por qué se genera este deterioro en el poder, Viana? Mire, aquí hay que entrar en el tema de las motivaciones, y es ahí donde yo apunto que además de ser un proceso de imposición exógena, extranjera, además de ser un proceso que choca con las normas constitucionales, además de ser un proceso que nos lleva al caos porque choca con la realidad del país, con las tradiciones del país, además de ser un proceso caro, este es un proceso que nos lleva al menos a situaciones de grave inmoralidad. Entonces, en eso hay que buscar las intenciones, pero ¿por qué se va a un proceso de esas características, que tiene todas esas características negativas que usted señala? Yo vengo sosteniéndolo desde hace mucho, que este es un proceso que favorece la corrupción, porque es un proceso selectivo, un proceso extorsivo. Aquí hay que entender lo siguiente, cuando se habla de ese proceso maravilloso, del proceso acusatorio, con un juicio, con dos partes, delante del público, el juez resolviendo como un tercero imparcial y las partes actuando, una acusando y otra defendiendo, le tenemos que decir que hay una disposición en la modificación que se le hizo al código antes de entrar en vigencia, ahora parece que se anuncian otras, donde se cumple con un mandato que viene desde afuera, que se les ha dicho a mis colegas, el 80% de los asuntos tienen que pactarlos, se les ha dicho. ¿Qué significa esto? Introducir un elemento de derecho privado en el derecho público, un elemento del proceso privado, del proceso civil en el proceso público, que es la transacción. Vamos a un proceso penal transado, consensuado, un proceso penal por pactos. ¿Qué supone el proceso penal por pactos? Que no hay juicio. Que el imputado, sacándolo de las manos de entre los barrotes, va a firmar un acuerdo al cual se le va a poner delante de los ojos y le va a decir, mire, ¿acepta o no acepta? Si no acepta, de repente tiene que ir 6 años a CONCAR. Si acepta, de repente son 6 meses en CONCAR. ¿El individuo es culpable o no? Privado de la libertad, va a tener que decidir si firma o no ese acuerdo. Esta justicia selectiva, esta justicia por pactos, esta justicia penal que supone la extorsión, la presión, como han reconocido incluso algunos de mis colegas,
Tenemos que cortar todas las posibilidades de libertad para que el individuo se ofrezca gentilmente a firmar el pacto, porque si sabe que va a tener una libertad a futuro, de repente no pacta. Entonces, ¿por qué la exigencia del 80%? Porque si se lleva todo, si la Fiscalía lleva todo al juzgado, el sistema colapsa. No le dan las 24 y 48 horas a las que hacíamos referencia. Entonces, si se va a un proceso de estas características pactado, se va a un proceso selectivo. ¿Qué quiere decir selectivo? Que viola el principio de igualdad, el artículo 8 de la Constitución. Tanto tienes, tanta libertad vas a tener. Tanto me puedes dar, tanta libertad vas a tener. Y cuando digo tanto me puedes dar, no me refiero solo a lo que el ciudadano que me está escuchando piensa, solo el dinero. Está el tema del dinero. El caso FIFA que tenemos en estos días es muy elocuente al respecto. Pero también está, y también el caso FIFA es un buen ejemplo, es la entrega, la delación, la confesión, todos los elementos que van a entrar en una bolsa de pactos, pero sin que haya juicio. Y eso es una de las cosas más interesantes para desmitificar algunas de las cosas que se dicen equivocadamente. Este proceso va a ser un proceso sin juzgado, porque no se va a hacer en el juzgado, se va a hacer en dependencias administrativas, muchas de ellas dependencias policiales. Que aún no está resuelto dónde va a ser. Yo creo que está resuelto dónde se va a hacer. Lo que pasa es que hay muchos que hoy se desayunaron que se va a hacer en las comisarías. Mejor dicho, se va a hacer en las comisarías en el interior y en Montevideo en las zonas. ¿No? La zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y muchos de mis colegas, yo se lo vengo diciendo hace mucho, ¿no? Hace más de 2 años que se lo vengo diciendo. Ahora se dieron cuenta que van a tener que ir a convivir con el comisario y hacer proceso penal, porque el código habla de función de la policía en el proceso. Yo digo, ¿qué quiere decir? Lo primero que me llamó la atención, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dirían los doctores Vesco, Vigelsi, Arlas, Bermúdez, individuos que sabían de proceso y que sabían de proceso penal? ¿Qué dirían cuando se les dijera que va a haber proceso penal en la comisaría? ¿Cómo es eso? Y en efecto hay un proceso, lo que se llama la indagatoria preliminar, la investigación preliminar, no se desarrolla en el juzgado, no se desarrolla como un juicio y no se desarrolla ante el juez. Entonces, vamos a un proceso que se le exige que sea el 80%, no una excepción del 10%, que ya sería violatoria del artículo 12 y el artículo 22 de la Constitución, que habla de juicio y de juicio criminal legal, sino que vamos a un proceso que se desarrolla en su gran número, sin haber juez, sin haber juicio, sin haber juzgado. ¿El juez para qué interviene? Sí, porque alguien va a decir, no, pero el juez interviene. ¿Sabe para qué interviene? Para homologar el acuerdo, para decir amén al acuerdo. Lo único que va a controlar el juez, va a controlar si la prueba si los hechos que se le presentan se corresponden con la prueba, no. ¿Va a controlar si hay una verdadera contradicción entre las partes? No lo sé. Lo único que va a controlar es que le va a preguntar al individuo, ¿usted fue libre cuando firmó este acuerdo? ¿Tuvo su libre voluntad? Sí, señor juez. Claro, el señor libre voluntad estaba entre barrotes. Bueno, es eso a lo que vamos. Y por eso yo hablo de inmoralidad en el proceso. Cuando en el proceso penal se introducen aspectos que son legítimos en el proceso civil, como puede ser una transacción, como puede ser un arreglo previo, eso es legítimo en el proceso civil. Ahora, en el proceso penal no. A nosotros siempre nos enseñaron en la facultad, no sé lo que estarán enseñando ahora en la facultad, les digo sinceramente, pero nosotros siempre se nos enseñó en la facultad que en el proceso penal no podía haber pactos. Ahora nos ponen a los pactos como la maravilla, la última maravilla del proceso penal. ¿Hacia dónde tiene que ir el hoy? Mire, yo creo que es muy positivo que se haya postergado el código. ¿Es buena cosa? Es muy buena cosa, es excelente, porque permite reflexionar sobre todas estas cosas. Aquí ha habido una imposición de pensamiento único, como ocurre en materia de imperialismo y de colonialismo. Se impone una idea desde afuera, todo el mundo boca abajo, todo el mundo acatando. ¿Quién tiene que ser parte de opinión para modificar el mismo? Yo creo que todos los ciudadanos, todos los habitantes de la República tienen derecho a opinar. ¿Se tiene que llamar a plebiscito? Yo no sé si se tiene que llamar a plebiscito, pero sí, yo creo que las normas constitucionales hoy son muy claras. Entonces no hay que modificar las normas constitucionales en principio. Lo que se tiene que llamar es a la ciudadanía a preocuparse por este tema, a empezar a preguntarle, como yo digo, a tirarle de la manga a cada uno de los representantes de la ciudadanía en el Parlamento, a cada uno de los profesores de la facultad, a cada uno de los periodistas, a cada uno de los operadores judiciales. Che, para un poquito, ¿cómo es la cosa de esto? Porque acá están en juego mis derechos. Es mi libertad la que está en juego. No
no es como piensa mucha gente, no es la del rapiñero que ahora en este momento está cometiendo una rapiña el 18 de julio. No. Es la libertad de cada uno de nosotros, porque vamos a un proceso que pierde absolutamente todas las garantías. Vamos a un proceso que queda en manos del gobierno de turno, a través de ese mecanismo de la Fiscalía General que supone la violación de la independencia de los fiscales. Resulta que ahora se dice que la violación de los fiscales, la independencia de los fiscales es libertinaje. No, la independencia de los fiscales no es libertinaje. La independencia de los fiscales es un deber de los fiscales, es una garantía de los ciudadanos. Le arrancamos el poder de instruir a los jueces y se lo damos a un órgano del gobierno. ¿Y con eso qué quiere decir? Que el gobierno va a decidir quién va preso y quién no va preso en el país. Si eso no es la pérdida de una garantía, no sé lo que es. Entonces, volvemos a tu pregunta. Todos los ciudadanos deben preocuparse. Esta postergación, bienvenida a esta postergación, obliga a la reflexión, a la opinión, a estar atentos, porque ahora parece que lo van a modificar de vuelta, que hay 60 y pico de modificaciones, 60 y pico de artículos en un código que debe tener 300 artículos. Tú le modificás 60 y ya se los modificaste, le modificaste como 40 o 50 antes. Entonces, no, para poquito. El código decía una cosa, que a mi juicio estaba equivocada ya de inicio, pero le introdujimos otra cosa entre otras cosas, le metimos este tema de los pactos claramente, y ahora le vamos a meter otra. A mí me ha ocurrido que sé que hay muchos colegas, ya no estoy hablando de ciudadano común, pero ni del profesional que de repente ejerce en otra materia, sin duda, pero hay muchos colegas que ejercen en materia penal, fiscales, colegas, que están leyendo el primer texto, y no se dieron cuenta que ese primer texto ya fue modificado. Y encima de que ya fue modificado, ahora le vamos a introducir otra modificación. Bueno, si eso no es demostración de improvisación y de caos, yo no sé lo que es. Pero dentro de estas circunstancias, bienvenido si se posterga. Obliga a la reflexión, obliga al debate. Por suerte han surgido algunos ámbitos ahora. ¿Por qué crees que ha tenido un parate en definitiva? Yo creo que ha tenido un parate porque hay mucha gente que se asustó, que se dio cuenta que podemos ir al caos. Y lo peor que le puede pasar al país es ir al caos en materia judicial. Y sobre todo en materia judicial penal, donde, vuelvo a insistir, está en juego la libertad de las personas. Yo creo, por eso digo, que hay que ir a tiempos de debate. Y si esto se posterga, que probablemente se postergue para en principio, hay que pensar a principios del año que viene, se están utilizando algunos pretextos, por ejemplo, modificar el proceso de menores. Si se introducen en ese campo de modificar el derecho de menores, el proceso de menores, me parece que se va a ir para dentro de 2 o 3 años, porque eso va a llevar un debate y una discusión sí, muy grande, solamente ese tema, ¿no? Y más este otro que es más complejo. Están quienes sostienen en materia de menores que los menores no tienen que ir privados de libertad, y están quienes sostienen que tienen que ir de 10, 15 o 20 años privados de libertad. Entonces, esas dos posiciones van a debatir y van a discutir y van a poner sus argumentos. Por eso digo, en principio, lo de noviembre me parece una cosa bastante imposible y ridícula, la postergación a noviembre. Lo que sí creo que se va a ir para el año que viene. Bienvenidos estos 6 meses adicionales para debatir. Por suerte hay algunos ámbitos de aquellos que estaban reconcentrados en sí mismos y que no querían debatir, que parece que ahora van a empezar a debatir. ¿Por dónde tiene que iniciar el debate, Viana? Yo creo que tiene que iniciar por las violaciones de la Constitución, sin lugar a dudas. Este proceso viola normas de la Constitución, viola 6, 7 normas de la Constitución. Ojo, no es solo el código, hay que agregarle las 2 leyes que modificaron el estatuto de los fiscales, que suponen que ya no tenemos fiscales independientes, sino fiscales sometidos a instrucciones. Eso también hay que debatirlo, porque esto es un mosaico que incluye distintas cosas. Todas esas cosas combinadas nos llevan a un resultado inmoral, como te venía diciendo. ¿Qué pasa cuando se viola la Constitución en esos casos? Lo que sucede es lo siguiente, es que eso también es una buena pregunta, porque si el proceso penal se pone en vigencia y se empiezan a plantear inconstitucionalidades, los procesos se suspenden. Y fíjate tú que si estamos en un proceso donde hay un homicida, donde hay un violador, donde hay un rapiñero y se presenta una inconstitucionalidad, ese individuo tiene derecho a esperar que se resuelva esa inconstitucionalidad en libertad. Entonces, por eso los riesgos del cambio de un proceso penal. Cuando se cambia un proceso penal hay que ser estricto con lo que establece la Constitución. Y nosotros tenemos
previsto en la Constitución un proceso inquisitivo acusatorio, les guste o no les guste a los pro proceso acusatorio. Entonces no podemos ir a un proceso puramente acusatorio. Tenemos que ir a un proceso, tenemos constitucionalmente un proceso inquisitivo acusatorio. Si queremos tener un proceso acusatorio puro, tenemos que hacer lo que hizo Colombia, modificar la Constitución. Lo que pasa es que nosotros queremos saltear esa etapa. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, seguimos con el fiscal Enrique Viana. Las vías de comunicación,